Listo, estamos en la quinta semana. Óigame, quinta semana. Ya vamos adentro. 3 semanas más terminamos el segundo parcial. Y ahí solo venimos 3 semanitas. Check, terminamos. Así que esto es rapidito de historia de Honduras. Bueno, les voy a compartir. No sé qué es ese. Ok. Les voy a compartir pantalla a todos para pasar la lista de asistencia. Listo, vamos a comenzar con la sede de Comayagua. Angie Nicole Martínez. Angie Nicole Martínez. ¿Dónde está? Esther Johanna Martínez. Esther Johanna Martínez. ¿Te volvemos a traer una Etlin Samira Reyes. Etlin. ¿Dónde está? Kimberly Dayanara Maldonado. Williams René Mejía. Presente. Ahí está. Bueno, y Kimberly. ¿Dónde está? Dalí. Alejandra Nicole Romero. Alejandra Nicole Romero. ¿Dónde está? Alex Emanuel Dueñas. Alex. Alison Melissa Silva. Andrea Daniela Palma. Andrea, Presente. Andrea Fabiola. Buenos días, presente. Bien. Andrea Judith Martínez. Presente. Angie Salet Salgado. Bessie Jacqueline Zambrano. Betty Semara Murillo. Presente. Carlos Federico Pérez. Carlos. Presente, presente. Delcy Lisdenida Martínez. Presente. Stephanie Claret Rodríguez. Stephanie Giselle Sosa. Stephanie Giselle. No está. Eileen Samiri Duarte. Eileen. Presente. Giselle Alejandra. Presente. Herbis Aníbal Videa. Herbis. No está. Joad Alessandro Laínez. Joel Fernando Lobo. Presente. Julio José Gaitán. Karen Johanna Cruz. Presente. Catherine Maite Plata. Lizzy Fernanda Matamoros. Lizzy. No está. Lurvin Ivette Colindres. Lurvin. No está. Mario José Palma. Presente. Nayeli Giselle Irías. Presente. Nelcy Milagro Mendoza. Nolan Aníbal Martínez. Presente, Lick. Y Sede Choluteca, Francisco Javier Espinal. Sí, lo quitamos. Sede de La Paz, Irma Nicole Gámez. Presente, Lick. Y Narda Michelle Sánchez. Narda. No está. Ok, ¿alguien entró después de Zoom? Yo, Lick, Esther. ¿Cuál es él? Porque tengo varias. Esta es la sede de Comayagua. Esther Johanna Martínez, de Comayagua. Sí. ¿Alguien más que haya entrado después? Nadie. Bueno.
Listo, entonces ahora sí vamos a entrar al tema de hoy. Les comparto el ¿no? Ahí está, perfecto. Bien, hemos visto o hemos llevado un recorrido en la historia de la época precolombina, ¿cierto? Toda la época, bueno, incluso llegamos a la última parte que vimos, ¿cuál fue? Lo último que vimos fue, ¿de quién hablamos? Los mayas, exactamente los mayas, un poquito de su historia, de su tradición, de su comercio, de sus creencias, ok, ya lo vimos. Ahora vamos a dejar eso un poquito a un lado y vamos a entrar a una nueva época. Después de que, recuerden que lo dijimos de que ¿cómo es esta cosa? Los mayas, cuando empezaron a decayeron, ¿no? Y después se fueron para México, ¿ok? Pero lo que terminó, como uno dice, de rematar, que se desaparecieron, ¿qué fue lo que dijimos? ¿Qué fue lo que afectó bastante para que ellos ya se llegaran? La llegada española. ¿A eso es cómo se le llama? Colonización, perfectamente. Entonces, vamos a entrar a la etapa de la colonización, la expansión de Europa en América y Honduras. Ese es el título. La expansión de Europa, oigan, Europa en América y en Honduras, que es lo que nos interesa a nosotros. Pero como dije en clase anterior, no podemos desligar a Honduras de América. ¿Por qué? Porque en la historia, lo que que estaba metido, ¿verdad? Incluso cuando estuvo con la Confederación Centroamericana, pues vamos, no era como lo tenemos el día de hoy, ¿verdad? Sí, el Estado de Honduras, ¿no? No, ahora o el gobierno de Honduras. A partir del siglo XV y la génesis, es decir, el origen de nuestro actual subdesarrollo, que todavía seguimos con el famoso subdesarrollo. Algún día llegaremos a ser potencia mundial, más que China. Vamos a ver. Fíjense que iba a colocar dos fases, pero era mucho, era bastante. Entonces solamente voy a ubicar una fase, porque vamos a ir viendo un poquito así despacio y algunos videos para ilustrar todavía un poquito más, son videos bien cortitos. Hay unos que solo duran como 2 minutos nada más, creo, o 1 minuto de infracción. Hay otros que solo duran como 5 minutos, pero es bien interesante la información que nos van a decir, porque la llegada de los españoles, y es incluso, recuerden que se nos han enseñado en la escuela, ¿no? Cuando llegaron los españoles, ¿qué fue el primero que nosotros más reconocemos con la llegada del famoso Cristóbal Colón? Él tiene el orgullo de dar un segundo nombre, Cristóbal, ¿verdad? Entonces miren qué bonito, ¿no? Miren qué interesante, cómo es que el famoso Cristóbal Colón llegó. Y eso es lo que nos han enseñado en la escuela. Pero en el 2021 se hizo un estudio y ahora eso está en signos de interrogación. Si los españoles fueron los primeros en llegar a América. Si fueron los primeros, si fueron realmente los primeros. Hoy vamos a ver que hicieron un descubrimiento desde hace tiempo, pero oficialmente hicieron un lanzamiento de un un informe de una investigación que se realizó en la parte de Canadá. Y hay indicios de que no fueron los españoles los primeros que llegaron. Eso es algo novedoso, porque eso fue estamos en 2023. Ese informe lo lanzaron en el 2021, hace poco. ¿Vale? Eso incluso ya lo mencionan también. Yo hice examen de física y había Miren qué excelente. Esto implica que ya nos estamos actualizando. Porque es cierto, es que siempre se nos habían dicho a nosotros, Cristóbal Colón, con la llegada, y con todo el español, ¿no? La conquista, pero desde el 2021 para acá, según las evidencias, no fueron los españoles, no fueron. Sí, sí era de otro continente, ¿verdad? Pero ya no les dijeron a ustedes quiénes eran. Pero no. Perfecto, vamos por esa línea, o sea que no la hemos perdido, ¿verdad? Andamos bastante actualizados del colegio, pues. Sí. En el colegio, imagínense. En examen de lengua, miren, eso ya es bueno porque estamos actualizando los datos, entonces. Porque qué tal uno solo viene y va a decir lo mismo de siempre. Y uno tiene que estar actualizándose para ver, porque los descubrimientos van dándose.
cuando ustedes sean antropólogos también, ¿verdad? Y sean, les encante, aparte de la carrera que tienen, van a sacar otra más de antropología, entonces van a ir a hacer algunos descubrimientos. Así que cuando salga su nombre en una etiqueta de periódico, salga su hermoso nombre, diga, descubrió tal cosa. Entonces, pues llegamos. Vale la pena haberle dado clase. Bueno, vamos a ir leyendo un poquito. Primera fase de la presencia española en América. Pero es que esa colonización, e incluso por parte de estudios, se pone también entre signos de admiración, no, admiración, de exclamación, si verdaderamente es una colonización o más bien una invasión, porque ya había gente aquí. Ya había, y miramos la historia, me la contamos, miles de años, ¿no? Ya estaban la gente aquí. Porque cuando uno por el estrecho de Bering entraron y otro por la parte de Chile, recuerdan. Entonces ya había gente aquí. Y cuando estos llegaron, colonizaron. Sí, pero más parece que fue que invadieron, porque no era propiedad de ellos. Y llegaron como en la pobreza, se metieron, ¿verdad? Entonces, así llegaron. Bueno, vamos. Invasión y exploración de los territorios de América y Honduras, 1492 a 1519. Siglo XV y siglo XVI. Porque recuerden que cuando es 1400 es siglo XV. Y si es 1500 es siglo XVI. O sea, se le coloca siglo, ¿no? Antes de explicar los pormenores de lo que es la historiografía tradicional, se ha denominado como descubrimiento de América, y por hasta lo ponen entre signos, ¿no? Descubrimiento, se descubrió. Se descubrió lo que no ha existido, lo que no estaba. Pero es que aquí había gente. Era nuevo para ellos, pero no nuevo para los nativos de aquí de América. No era nuevo. Ahora, el término descubrimiento, descubrir, o sea, es algo que está cubierto, se le quita. Descubrir, descubrimiento. Entonces, algo que estaba cubierto. Entonces, solamente lo único que se hace es que se quita lo que está ahí. Bueno, el término descubrimiento ha sido un vocablo muy controversial, utilizado para denominar el proceso de exploración y sojuzgamiento de la población de lo que hoy se considera como América. Aclaración. Evidentemente, la tradición, lo que decía ahorita, histórica proveniente del liberalismo del siglo XIX, siempre designó a este acontecimiento histórico, este descubrimiento, en el sentido de dar a entender que los españoles descubrieron por primera vez América. Pero ese descubrir para ellos era como que nadie existía, nadie sabía que estaba ahí. ¿Okay? Esto no es cierto. Como plantearon algunos sectores, como los pueblos indígenas y negros de América, así como algunos historiadores desde 1992, cuando se cumplieron los 500 años de la llegada de los españoles al continente americano, pues si aceptamos la acepción original del descubrimiento, según el diccionario, la palabra significa encontrar algo que nadie ha visto. Por lo tanto, los españoles no descubrieron nada, puesto que los primeros seres humanos que vieron la tierra americana y a quienes se les puede atribuir el hecho del descubrimiento, a ellos sí, ¿verdad?, de este continente, es a los primeros seres humanos que arribaron desde Asia alrededor del año 25.000 antes de Cristo. Poquito, ¿verdad? Nada, casi nada, 25.000 años nada más. Y que por ende fueron los pueblos que encontraron y conquistaron los españoles. O sea que el famoso descubrimiento, ¿cuál descubrimiento? Miren, aquí les voy a colocar ahorita esta escultura. Esta escultura es la llamada Encuentro de dos Mundos. Encuentro de dos Mundos. Esto está en Canadá. No lo pronuncio porque es muy perfecto, entonces no lo quiero decir. Ahí está. Entonces, nota, evidencia de que los vikingos o nórdicos, que vamos a conocer, estuvieron presentes en Terranova el año 1021. Y aquí aquellos hablan de 1492. Y esto fue en el 1021. Imagínense la gran cantidad de diferencia de años, ¿verdad? Entre la llegada de Cristóbal Colón a América, a los vikingos. 1021 a 1492. Imagínense, póngale usted. Y fíjense que les dejé el enlace allí, porque como esto yo lo voy a subir. No me parece que se lo subió, no. Bueno, si no va a ver, se lo voy a subir. Porque allí es donde está el informe. El informe que hicieron público para decirte que los vikingos ya habían llegado en el año 2022 y lo hicieron por varios estudios, sobre todo por el corte de algunos árboles, por el carbono que se queda infiltrado en los árboles cuando ellos cortan, o sea que el árbol está datado en cierta fecha.
Y el corte por el conteo de los anillos que tienen los árboles, entonces se hace una cantidad, un análisis más exacto de hace cuánto tiempo, ¿verdad? El árbol existió y en qué momento fue cortado ese árbol. Y con qué materia fue cortado ese árbol, o esos árboles. Entonces, o sea, vamos a hablar de entre 990 y por ahí, y sacando la cuenta que son como 20 y tantos años, bueno, por ahí más o menos la cantidad de años, y exactamente el estudio sale que en el 2021 se hizo el corte de eso, que aún no había llegado los españoles a América. Entonces, según los rastros que han encontrado, las cosas que han encontrado allí, los estamentos que han encontrado, da a entender que fueron los vikingos que llegaron ahí primero. Ustedes saben que los vikingos eran cosas serias, ¿no? Eran personas muy bélicas, pero aparte de que eran muy bélicos, dice en la historia que ellos llegaron, pero no pudieron establecerse en gran cantidad por los nativos. Imagínense, si los vikingos han tenido mala fama y no pudieron porque los nativos no los dejaron, ¿qué tipo de gente era? O sea, que eran gente que cuidaba sus tierras y no los dejaron establecerse ahí. No los dejaron. Entonces dicen que ellos se regresaron otra vez, pero volvieron a venir esporádicamente, nuevamente a este mismo espacio territorial, porque ellos venían a buscar sobre todo, ¿cómo se llama eso de, ya me olvidé el nombre? ¿Los colmillitos? No, el colmillito. Bueno, sí, el colmillo que tiene, pero no los mamuts, pero sí los colmillos, ¿ven? ¿Cómo se llama? Colmillito, pero ¿saben a qué me refiero? Colmillito. Bueno, pero en este caso no eran de los mamuts, sino que eran de las morsas. Entonces, ese material del colmillo que tienen estos animales era muy vendido, muy vendido. Entonces, ellos venían, aparte de la que venían a llevarse lo que tenían que llevarse, pero sobre todo venían por ese material, por esas cuestiones, por los colmillos. Entonces, se lo llevaban, entonces iban y venían, pero no estuvieron así como sedentariamente en la parte de Canadá, no. Pero lo que sí se debe entender de que sí llegaron primero. Bueno, América, el nombre, ¿por qué se le llama el nombre de América? Entonces vamos a ver, distinguida ilustre, léanos, por favor. Con el tiempo, los europeos buscaron constructuras de otros nuevos continentes. Por ello, le comenzaron a denominar como nuevo mundo, y por el nombre europeo le pusieron América. Por el navegante y geógrafo italiano Amerigo Vespucio, quien llegó a esta tierra pocos años después de Colón, quien tuvo conciencia de que este era un continente hasta este momento que conocía a los. O sea que recuerden que Colón cuando llegó creía que había llegado a las Indias, ¿verdad? Pero cuando llegó a Américo Vespucio, no. Les digo, esto no son las Indias, este es un nuevo continente, estas son nuevas tierras. Entonces, en honor a él, ¿verdad? Que se le colocó el nombre de América. No se le puso Américo, ¿verdad? Pero sí se le colocó América, por el descubrimiento que él fue consciente de que no eran tierras conocidas, sino que eran tierras vírgenes. Bueno, ahí está el señor. La visión, miren, está interesante. La visión del indígena sobre la llegada de los colonizadores. Nosotros tenemos la visión de los colonizadores, de los españoles. Pero ¿qué pensarían o qué pensaron los que estaban allí? Imagínense que usted viene a su casa y le dice, hey, compita, hasta que no me llego, esta tierra no es suya. Y cuando lo van a sacar, esta tierra es mía de ahora en adelante. Y si no quiere que le pase algo, mejor váyase de aquí. ¿Qué va a hacer? Pues depende, ¿verdad? Porque si tiene los medios, se va a defender, ¿no? Como sea. Ahora, si no tiene los medios, pues o pelea o muere, ¿verdad? Una de las dos. Imagínense lo que pasaron estos españoles con los indígenas. Estos llegaron y ¿qué fue lo que pensaron? Vienen gente extraña, viene gente a quererse quedar aquí, a querer hacer lo que les da la gana. ¿Qué iban a hacer? Defenderse. Defenderse, por eso los grupos estos se defendieron, en mucha medida se defendieron, pero también así murieron bastante. Ahora, es interesante poder considerar también la interpretación desde el mundo indígena del fenómeno del descubrimiento, entre comillas, o sea, una posición del acontecimiento desde el otro, ver lo que piensa la otra persona,
De nuestra parte, nosotros compartimos la idea de que el acontecimiento de la llegada de los españoles a este continente se puede categorizar como la intrusión. ¿Qué intrusión? Es adentrarse y meterse sin permiso, sin derecho. La intrusión europea. Miren ustedes, esa es la visión de la parte indígena, ¿no? Cómo estos vinieron a meterse sin ningún tipo de derecho. ¿Están mintiendo? Intrusión, porque literalmente significa penetrar a un mundo, el del otro, sin derecho, sin permiso, entrometerse. Miren ustedes, esto es complicado, y es que es cierto, pues cualquiera que llegue, donde uno, y que le quiera como que sacar, váyanse de aquí, váyanse de aquí, no tienen nada, ya más nada que hacer aquí. No, pues si ven bienvenidos, si se pasa adelante en su casita. Van a defenderse, pues. El concepto de descubrimiento. A ver, alguien que esté en Zoom, que me lo lea, por favor. Voy a decir uno de acá, uno de acá, uno de... A ver, uno de Zoom, por favor, que lo lea. El concepto de descubrimiento. El concepto de descubrimiento. En síntesis, fueron pues los mismos europeos los que acuñaron el término de descubrimiento para referirse al acontecimiento de la llegada de los españoles a América. De hecho, en Europa se entendía que un descubridor era aquella persona que se dirigía por decisión de la corona, una empresa de descubrimiento a fin de incorporar al imperio español nuevas tierras para ser colonizadas. Para ser colonizada. Entonces, ¿de quién depende el concepto de descubrimiento? De los europeos. Este primer término. ¿Okay? Ahora, la invasión de América por parte de los europeos, la llegada de los vikingos a América. Originarios de una tierra. Pero creo que no les coloqué a estos hipotes el audio. Y tengo que volver a compartir. Porque no les puse compartir con alguien, no me van a escuchar nada. Ahora sí. Y poco productiva, los vikingos se lanzaron al mar para prosperar. Su habilidad como navegantes los hizo capaces de alcanzar el continente americano hace 1000 años, 500 años antes de la llegada de Cristóbal Colón. Hasta se han encontrado posibles restos de sus establecimientos en este continente. A diferencia de su Escandinavia natal, las tierras americanas ofrecían un clima templado, yacimientos de metales y praderas extensas aptas para la agricultura. ¿Por qué no colonizaron América del Norte? ¿Habrá sido por los nativos hostiles? ¿El clima les jugó en contra? ¿O habrá sido una conjugación de distintos factores? Lo veremos en este video. Empecemos. La época vikinga se extendió aproximadamente desde el 790 hasta el 1100 después de Cristo. Su tierra natal, Escandinavia, resultaba un lugar duro para vivir, y a medida que la población fue creciendo, se necesitaron más tierras y recursos para sostenerla. Esta situación fue uno de los motivos que llevaron a los vikingos a la exploración marítima en busca de nuevas tierras, riquezas y el comercio con pueblos distantes. Empezaron atacando a las Islas Británicas, donde lograron establecerse y se extendieron en Europa del Este, fundando la ciudad de Novgorod y el Rus de Kiev, el primer estado eslavo oriental. Pero fueron aún más lejos que eso. Incluso lograron ingresar al Caspio con 500 navíos y alcanzaron las costas persas que bordean ese mar, donde atacaron y saquearon ciudades. Pero no nos interesan tanto para este video sus hazañas en Europa y Asia, sino sus viajes hacia el oeste que los llevaron a alcanzar tierras americanas donde incluso intentaron establecerse. Teniendo tanto poder como para doblegar a ciudades y reinos enteros de la Europa medieval, ¿por qué no optaron por colonizar América, que era muy rica en recursos, y se encontraba habitada por tribus mucho menos desarrolladas tecnológicamente? Probablemente la clave esté en las tierras que fueron conquistando entre la Europa continental y América, escalas casi obligadas para saltar de un continente al otro. En el año 874 comienza la colonización de Islandia, una de las últimas tierras en ser habitadas por el hombre. De la mano del caudillo vikingo Ingolfur Arnarson se levanta Reykjavik y comienza a poblarse por escandinavos y sus esclavos celtas de las Islas Británicas.
Aunque Islandia no era el jardín del Edén, dado su clima y geografía, fue poblándose y la colonia empezó a cobrar importancia en el mundo vikingo. 111 años después, desde Islandia partió la expedición de Erik Thorvaldsson, conocido popularmente como Erik el Rojo, que descubre Groenlandia no en un viaje de placer, sino en condición de fugitivo convicto por varios asesinatos ocurridos en la isla. Aunque los vikingos fueron violentos, tenían sus leyes y había que respetarlas. Volviendo a Groenlandia, el paisaje dista mucho de un lugar cubierto de pastizales y bosques como podría sugerir su nombre. Dicen que fue un truco publicitario para atraer colonos al nuevo territorio descubierto, y funcionó bastante bien. 4.000 vikingos se asentaron en la isla, levantaron granjas donde cultivaron algunos vegetales y criaron ganado. También se dedicaron a la entonces lucrativa industria del marfil. Aunque hoy en día se relaciona el marfil con los elefantes, en aquel momento este insumo provenía de los colmillos de las morsas, que se encontraban en grandes cantidades en Groenlandia. Pero para estos nórdicos, Groenlandia no fue suficiente. Según las sagas groenlandesas, el hijo de Erik el Rojo, llamado Leif Erikson, se lanza desde las tierras que descubrió su padre en el 985 hacia América, guiado por el relato de un vikingo llamado Bjarni Herjolfsson, que dijo haber recorrido las costas de una nueva tierra en el oeste, aunque sin desembarcar en ella. Leif llega a América del Norte aproximadamente en el año 1000. Se topa con una vasta extensión de tierra estéril a la que bautizó Helluland, que significa tierra de las losas de piedra, que probablemente se trataba de la isla de Baffin. Luego navega al sur y nombra como Markland a una región poblada de bosques que podría ser Labrador, y termina asentándose más al sur para pasar el invierno. Bautiza la tierra donde se estableció como Vinland o Tierra del Vino por haber encontrado uvas en la región. ¿Uvas en América del Norte? ¿Acaso las vides no son típicas del Mediterráneo? ¿Habrá sido otro truco publicitario vikingo para atraer pobladores? Lo más probable es que sí haya encontrado vides, más bien las primas americanas de las uvas europeas, tal vez Vitis labrusca o Vitis riparia, que actualmente no crecen tan lejos de Terranova, donde supuestamente se instaló el campamento vikingo. Cuando el clima fue favorable, partió de regreso a Groenlandia llevando madera y un cargamento de uvas a la isla, probablemente como evidencia de lo que encontró en las nuevas tierras. Pero el asentamiento de Vinland fue abandonado. Hay quienes teorizan que la razón fue que los nativos eran hostiles hacia los nórdicos y los desmotivó a intentar una conquista. De hecho, el hermano de Leif Erikson, Thorwald, murió a manos de los aborígenes en ese campamento. Aunque esta hipótesis suena razonable, es curioso que un pueblo tan belicoso como el vikingo, que enfrentó ejércitos de reyes, invadió ciudades importantes como París, y juntó a cientos o miles de guerreros para explorar lugares tan distantes como el mar Caspio, se hubiera detenido solamente porque había nativos hostiles. También en las sagas se narra sobre situaciones de comercio con las tribus locales, así que las relaciones no siempre fueron violentas. Un punto interesante a tener en cuenta es que los nórdicos siguieron visitando América de forma esporádica varias veces después del abandono del campamento de Vinland. Existe un registro del año 1347 en Islandia que habla sobre un viaje a Markland, o sea, las costas canadienses, en busca de madera por parte de groenlandeses que posteriormente fue desviado por los vientos y terminaron en la isla. ¿Por qué no avanzó la conquista en América? Al parecer, la clave estaría en Groenlandia como nodo para realizar una conquista. La población en esta isla del Ártico era relativamente pequeña, alcanzando posiblemente en sus mejores épocas entre 3.000 y 5.000 habitantes. Sumado a la poca población, las colonias vikingas ahí tuvieron un relativo buen pasar económico. Cuando los vikingos alcanzaron sus costas, el clima era un poco diferente al actual. El mundo estaba transitando el llamado período cálido medieval, que duró aproximadamente entre los años 700 y 1200 después de Cristo. Las temperaturas globales eran en promedio 2 grados más altas que las actuales y el clima en lugares como Groenlandia resultaba más templado. Los colonos pudieron criar vacas, ovejas y establecer algunos cultivos.
Llegaron a existir cientos de granjas y hasta las más pobres llegaron a poseer al menos 2 vacas. En el mundo de los nórdicos, el poseer ganado era sinónimo de riqueza y se cuidaba mucho. Se levantaron grandes refugios en la isla para proteger a las vacas y a las ovejas en el invierno, y también para guardar alimento para esos difíciles meses del año. Ok. Originarios de... Es más todavía, pero vamos, creo que es suficiente. Bueno, de igual manera el video les va a quedar siempre ahí, ¿verdad? El enlace para que lo puedan ver ustedes. Y lo que me interesa a mí es, de manera particular, es ver cómo el relato, ¿verdad? De la historia, de que confirma de que sí estuvieron presentes los vikingos en Canadá y que fueron los primeros. Fueron los primeros. Imaginen que el relato que cuenta desde el año 1300. Ni siquiera aún ahí habían llegado los españoles, 1492. 1300, ya hay relatos escritos. Porque algo interesante con los vikingos es de que ellos hablan de sagas. Incluso ustedes pueden ver que hay series, ¿no? de los vikingos también. Y hablan, siempre van en esa misma línea, las sagas. Entonces, como son relatos que cuentan ellos de lo que vivieron, de las experiencias que tuvieron de ir a conquistar otros pueblos y de qué tipo de personajes. Bueno, la invasión de América por parte de los europeos, la llegada de los vikingos a América. Es un hecho generalmente aceptado que los primeros europeos en llegar a América no fueron los españoles, sino los pueblos vikingos alrededor del siglo X después de Cristo. Ellos, ubicados geográficamente, porque recuerden que hablamos de 990 y por ahí, más o menos, ¿no? Siglo X. Pero se constata más la evidencia en el siglo en el 11, ¿no? Ya con 1021, siglo 11, pero que hay indicios desde el siglo X. Ellos, ubicados geográficamente en la península escandinava y Dinamarca, se dedicaron a un activo comercio y tráfico de esclavos en enclaves localizados en la región nororiental europea y cuyas expediciones llegaron a Islandia, Groenlandia y la península de Labrador y la isla de Terranova, que ya nos explicaba en el video. O sea que aquí lo importante es de que tengamos, que debemos tener presente que sí hay evidencia. Sí hay evidencia. Ahora, situándonos en el tiempo. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Vamos ahora ya con ahora sí vamos, tenemos los vikingos y ahora metámonos a los dichosos españoles cuando llegaron aquí. ¿Qué vamos a ver? Hasta el siglo XV, o sea, en el momento en que los europeos invaden América, Europa se encontraba en la etapa que es conocida como la Edad Media. Recuerden que en la época tenemos la Edad Antigua, Media, Moderna y Contemporánea. En la época medieval, la verdad que conmigo filosofía lo tengo más presente todavía, la época medieval es una época de transición, ya bueno, finalizando la época medieval, esto es lo que ustedes no miramos. Cuando pasó la caída del Imperio Romano de Oriente. No me punto. Bueno, eso se ríe. Entonces, en la caída del Imperio Romano de Oriente, ¿qué sucedió? Cuando empieza a decaer, por lo que va a ser conocido como el famoso Imperio Bizantino, entonces, ¿qué pasa? Cuando empieza a decaer el imperio, no solamente cae el imperio, cae la iglesia, o sea, como en la época del cristianismo, empieza a decaer el imperio y cae la parte religiosa, la parte de la iglesia. Allí, este es el momento en el que está sucediendo. Miren usted, dice, Europa se encontraba en la etapa que es conocida como la Edad Media, que duró desde el siglo V hasta el siglo XV. Justo a fines del siglo XV, ojo, se estaba manifestando la transición de la Edad Media a la Edad Moderna. Entonces, la iglesia iba para abajo, el imperio iba para abajo, todo eso de que tenían gran poder empezó a decaer. Cuando empieza a decaer, es que la Edad Media empieza también a ir desapareciendo y entonces va a surgir una nueva época, la época moderna, la modernidad. Ese es como el contexto de Europa, lo que está pasando ahí en Europa. Ahora, justo, a ver, es decir, el paso del feudalismo al capitalismo, todo acontecimiento, ¿no? Que recuerdan lo de la cuestión de la revolución industrial, ¿verdad? Bueno, entonces está haciéndose el paso, en esa época se está instaurando el capitalismo. Bueno, es algo que se vive ya el capitalismo, cosa que va a ser muy criticada por Marx y por otros más. Va a ser muy, muy fuertemente criticada. Ahora, de la tradición religiosa basada en la fe, se va a pasar al conocimiento basado en la razón, porque si en la época medieval, que el tema fundamental era la fe y era el tema de Dios, y como empezó a decaer, ¿qué es lo que está pasando en ese momento? Como ya en la fe, ya no es el tema fundamental,
Entonces se quiere regresar a la época primera, a la época antigua. Y el tema que se giraba mucho en la época antigua era el tema de la razón. Entonces, si tenemos época antigua, época moderna, época medieval, época moderna y época contemporánea, entonces, ¿qué pasa? Aquí era el tema de la razón, aquí el tema era de la fe, el tema de Dios. Y aquí en la época moderna, el tema es regresar, restaurar lo que ya se había vivido en la época antigua, que era el tema de la razón. El tema de la razón y el tema del hombre, el tema del hombre. Entonces, miren, esto es lo que está pasando en Europa en este momento. Esto es lo que está sucediendo. Bueno, eso hay que agregar lo que decíamos, la parte de la industria, la revolución industrial, ya lo miramos, el capitalismo, es lo que está viviendo, que va a ser muy fuertemente criticado. Entonces, estos acontecimientos, todo esto es lo que está sucediendo en Europa. Miren ustedes, entonces, ahora bien, claro, que los españoles y toda la demás cuestión, ¿verdad? No es que tengan tanto interés por salir, porque, bueno, más bien, casi quedarse, ¿no? Porque la situación está que hay guerras. Y es un desmadre que hay en el momento, es instante, o sea que es un despelote que hay en ese instante. Ahora, ¿qué pasa? Ellos van a tratar de querer buscar nuevas opciones. En este caso, llegar a las Indias de una manera más rápida, porque ese fue el objetivo fundamental por el que Cristóbal Colón salió o hizo las expediciones. Bueno, todos estos cambios incidieron para que los europeos decidieran partir a buscar y conquistar nuevas tierras para anexarlas al imperio como tal. Eso es lo que era la misión, ¿no? Bueno, que siempre hay sus cositas que andan buscando. Nunca nadie trabaja porque lo miren, ¿verdad? Está buscando algo en particular. Ahora, la teoría geocéntrica. ¿Qué es la teoría geocéntrica? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué es teoría geocéntrica? ¿De qué trata? La teoría no estén leyendo. Ajá, sí. Ya chapearon. Geo, ¿qué significa la palabra geo? Geocéntrica. Geo significa tierra. Geo significa tierra. ¿Qué significa? La palabra esa significa. Es decir, que el centro es la tierra. Y fíjense este hermoso dibujito que les coloqué ahí. La tierra es el centro. El planeta e incluso el Sol gira alrededor de la Tierra. Es un pensamiento que duró muchísimos siglos, desde Ptolomeo. Se vino todavía que miles, o sea, muchos siglos duró. Hasta después que esta teoría va a cambiar, ¿verdad? Pero vamos, eso lo miraremos en filosofía. Ahora, ¿qué es lo que interesa aquí? Este pensamiento es el que predominaba en todo el pueblo europeo, porque es lo que se enseñaba. Eso es lo que se enseñaba, incluso en los griegos como tal, y era lo que se predominaba también. Por esto Ptolomeo, ¿no? Cuando empieza a hacer el estudio, ahora, o alguien por ahí que a lo mejor digo, no, es posible que no. Pero lo que predominaba era eso, que la tierra era el centro de todo, porque Dios creó la tierra. Entonces, si Dios creó la tierra, el centro de la tierra tiene que ser el centro de todo, porque ahí está la presencia de Dios. Es un pensamiento muy medieval, pero que era del momento, no se puede criticar. En primer lugar, durante la Edad Media imperó en Europa y gran parte de Asia y el norte de África la noción de que la Tierra era plana. La noción de que la Tierra era plana, era inmóvil. Y el centro del universo finito. Creencia que era conocida como la teoría geocéntrica, acerca de la forma del universo, la cual dominó el pensamiento medieval por casi 1000 años. Más o menos a partir del siglo V después de Cristo, que se dio la caída del Imperio Romano de Occidente. Porque recuerden que había dos imperios. O sea, era un solo imperio, ¿no? Era un solo imperio, el Imperio Romano. Pero en este imperio, el emperador lo dividió en dos partes. ¿Por qué lo dividió en dos partes? Porque se dejó a sus dos hijos. Eso no voy a entrar en detalle porque eso lo vamos a ver en la clase de filosofía. Entonces, ¿qué pasa? El Imperio Romano, Imperio Romano de Oriente, Imperio Romano de Occidente. Entonces, cuando este, que es famoso bizantino, ¿okay?
Entonces, cuando este va a decaer, este imperio va a decaer, porque cuando este cae, la época medieval inicia. Cuando este imperio cae, entonces aquí inicia la época moderna. La época moderna. En la época moderna. Entonces, ¿qué sucede? Al caer el imperio romano de Oriente, a ver, no me estoy de Oriente, este es Oriente. Oriente, y este es Occidente. Occidente. Ok. Entonces, cuando este imperio empieza a decaer, decae el imperio, decae la iglesia, decimos, esa teoría también es cuestionable. Se empieza a cuestionar. Entonces, miren ustedes, la teoría geocéntrica de manera particular está allí, presente durante muchos siglos, pero después va a llegar una persona intelectual, gran persona, ¿no? Muy reconocida. Vamos a ubicar por aquí, acá, el famoso Copérnico. Entonces, con él la teoría geocéntrica va a desaparecer porque él va a enseñar algo nuevo. Pero bueno, antes de que nos metamos ahí, quedémonos con esto. La teoría geocéntrica, el centro del universo es la Tierra. Eso es lo que nos interesa hasta este momento, que todo giraba en torno a la Tierra. Ahora, creencias en relación al nuevo mundo. ¿Por qué mucha gente no salía de Asia, de Europa, para hacer expediciones? Por la creencia que tenían de la Tierra. Como recuerden que el centro era la Tierra, entonces, obviamente, si nos ubicamos aquí, miren ustedes, ahí está la Tierra, pero la Tierra nosotros la conocemos como redondita, digamos, no es redonda, ¿no? Ahora, la cuestión está de que esta gente sí creía que era, no redonda, pero sí plana. Entonces, lógico, si yo tengo un plato en la mano, ¿qué tiene? Unas orillas. El asunto está es, ¿qué hay después de las orillas? No hay nada. O sea, usted tiene un plato redondo, circular, está chatito, ¿no? Pero tiene un límite. Entonces, claro, la gente al ver que el planeta, que la Tierra estaba así, y que después de la Tierra, como era plana, tenía límites, una circunferencia. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente tenía miedo porque decían que al llegar a la orilla se iban a ir y no iban a regresar. Entonces, lógico, era algo desconocido. Algo desconocido. Entonces, ¿qué sucede? Aparte de eso, dice que como era una gran cantidad, porque ellos navegaban muchísimo, entonces decían que en los océanos como tal, habían grandes animales que los podían devorar de un solo. Y entonces, claro, el miedo a caerse, a irse, y la otra, a que los animales, los monstruos marinos, como decían ellos, los fueran a devorar, los fueran a atacar y fueran a destruir los barcos. Inmediatamente todo eso hacía que no salieran y que así salían eran lugares como lo que más pudieran ir a aislarse, pero no adentrarse tanto, irse al fondo, porque no sabían exactamente dónde era que terminaba. Y claro, el asunto está de que si al llegar a la orilla se saben que la fuerza es muy rápido, ¿no? Como que jala va más rápido el agua. Entonces, y si no pueden regresar, ¿qué va a pasar? Va a colapsar, se va a ir. Bueno, ese es como gran miedo. Entremos a los viajes de Cristóbal Colón. Así, no lo voy a profundizar, porque esto ustedes ya lo saben todo, ¿verdad? Ustedes ya lo manejan bastante bien, imagínense. Eso espera la patria. Bueno, los viajes del señor Cristóbal Colón. Vamos a ver, distinguida. Lean. Y por lo tanto, la posibilidad de llegar hasta el Chile, cruzando Japón y la India a través del Océano Atlántico. Antes que todo, podemos afirmar las famosas capitulaciones de Santa Fe, suscritas en el 17 de 1992 en el campamento de Santa Fe. Las capitulaciones en el contrato que capitulaba las obligaciones recíprocas entre Colón y los reyes. El documento constaba de cinco cápsulas, destacando entre ellas el siguiente. Colón sería nombrado virrey de las tierras descubiertas. Además, le correspondía una 10ª parte del 1/7. Las personas tenían
la exploración. Y en consecuencia el resto sería la corona y demás todas las tierras, mares y océanos pasarían de ser dominio a reyes de España. Pasarían a ser dominio de los reyes de España. Es que ese era un acuerdo. Como les digo, nadie trabaja para que lo vean. Alguien trabaja y se va a arriesgar en algo es porque quiere tener una ganancia, quiere tener un beneficio. En este caso iba a ser virrey. Imagínense usted qué título, cosa que no se lo dieron. Entonces, virrey, o sea, van a aceptar, virrey de las tierras descubiertas. Y la gran cantidad de dinero que iba a tener, ¿verdad? De la ganancia, ¿no? A tener de la ganancia de lo que llegaran a descubrir. Obviamente, él ve que es una tentación. Y eso, miren ustedes, ojo, está en las capitulaciones. ¿Cuándo se hizo eso? El 17 de abril de 1492, siglo XV. Entonces, a partir de ahí, después de esa negociación que hicieron con los reyes de España, él va a emprender su primer viaje. El primer viaje, ahí lo tienen ustedes, los reyes, pero no solamente los reyes, los que aportaron dinero. También algunos banqueros, ojo, le financiaron a Colón el primer viaje, una expedición de 2 carabelas y una nao. Las carabelas, la Niña y la Pinta, que ya lo hemos escuchado, ¿no? Niña, la Pinta y la Santa María. Bueno, entonces la nao es como la nave, es una nave, una nave. Era la Santa María. Si se fijan ustedes, las carabelas y las naos no es lo mismo. Siempre sirven para navegar, pero no es lo mismo. Es diferente. Ya les voy a presentar un pequeño video para que vean ustedes cómo es la diferencia entre una y la otra. La cuestión está que iban 3 embarcaciones. Iban 3. ¿Ok? Bueno. Las cuales partieron del puerto de Palos el 3 de agosto de 1490. 1492. Siglo XV, exactamente. 1492 es siglo. El que ya andaban buscando ahí. Por eso dice la pregunta. 1492 es siglo XV. Si es 1400 es siglo XV. Si es 1500, siglo XVI. Algunos nos ponen que si es 1400, si es 1400, ponen que es 15. Es como que el 4 deja de ser 4 y se convierte en 5. Ya, pero pequeño texto. Bueno, el costo de la expedición fue de 2 millones de maravedíes. Maravedíes. Ahí les coloqué el dibujito, ¿se fijan? Esa es una antigua moneda de España. Antigua moneda de España. De los cuales 500,000 fueron aportados por Colón, 1.140.000 fueron aportados por la Reyes de España, ¿verdad? Y por Luis de Santángel y Francisco de Pinelo, que eran tesoreros de los reyes, y el resto fue entregado por los famosos banqueros y algunas otras personas por ahí. Y ahí les coloqué entonces uno de los que intervino, que fue Luis de Santángel y el señor Cristóbal Colón, y la moneda, que será que le pagaron, o fue lo que recogió. Ahora, diferencia entre una carabela y una nao. Este es muy breve, solo dura como un minuto nada más. ¿Qué diferencia hay entre nao y carabela? La nao era una nave, nao es nave en realidad, más barrigona, más ancha, para llevar cosas, mucho menos maniobrable, menos buena para descubrir. Colón mismo lo dijo, ¿no? Las carabelas eran más estrechas, más esbeltas. Yo personalmente sostengo que tenían una mejor fuga de agua, que es muy importante para la velocidad. Se podían mover con grandes remos en caso de emergencia en un puerto. Tenían velas latinas que pueden orzar, es decir, eran mejores. ¿Qué diferencia? Ya, eso es la diferencia entre una nao o una carabela. Entonces, las carabelas son más angostas, eran más rápidas, más veloces, y para el momento de que entrara agua era más práctico de sacarlas, ¿verdad? Incluso tenían también las partes para poder, los terrenos también se podían ayudar, ¿verdad? Pero las otras, lo que tenían la facilidad es que eran más anchitas, pero que servían para carga, para llevar mucha carga. Entonces, claro, obviamente ahí llevaban todas las demás cosas que tal vez no podían llevarlas en una carabela. Por eso eran muy buenas. Ahora, me conseguí este video que me gustó muchísimo. Es una réplica de la nao de Santa María. O sea, es una réplica de la que utilizó Cristóbal Colón. Me pareció bastante interesante y me gustaría que lo conocieran también. Bueno, estamos en el muelle deportivo de Las Palmas de Gran Canaria y hoy vamos a visitar esta joya
que es la nao Santa María, una réplica exacta del barco con el que Colón realizó el primer cruce. Y si se fijan, no pasa. Y si fijan ustedes ahí, ¿cómo son las velas? Las velas son cuadradas. En el caso de las carabelas eran triangulares, como es lo que se piensa que eran triangulares, ¿verdad? Pero en este caso son cuadradas. Es diferente que otra cosa. Bueno, estamos en el muelle deportivo de Las Palmas de Gran Canaria y hoy vamos a visitar esta joya, que es la nao Santa María, una réplica exacta del barco con el que Colón realizó el primer cruce del Atlántico, uniendo los dos continentes. Y es un barco que pertenece a la Fundación Nao Victoria, que además de este barco, tiene un barco que se llama Nao Victoria, que es con el que Magallanes y Elcano dieron la primera vuelta al mundo, y también otro mayor, que es el Galeón Andalucía, con el que ellos hacen una labor de museo flotante. Ellos llevan los barcos se pueden visitar y se puede conocer la historia de la navegación española. Acompañarme y vamos a verlo. El efecto más fuerte. ¿Cómo es? Bueno, estamos ahora mismo en la nao Santa María, que es uno de los 3 barcos que tiene la Fundación Nao Victoria, y estamos con Fran Arana, tripulante de esta preciosa nave, que nos va a contar un poco, pues bueno, qué consiste el proyecto, vuestros itinerarios de viaje, explícanos un poquito. Pues la Fundación Nao Victoria lleva 10 años operando, tenemos, como bien has dicho, 3 barcos, el Galeón Andalucía, la Nao Victoria y ahora la Santa María, que la estamos estrenando, como digamos, pues la botamos el 16 de marzo, si no recuerdo mal, o sea que llevamos poca cosita en el agua. La intención de la Fundación siempre es, primero, transmitir la cultura de navegación y llevar los barcos museos a todos los países del mundo para que conozcan un poco nuestra historia. Y segundo, que todo el que quiera navegar, navegue con nosotros, tenga o no experiencia. O sea, que aceptáis tripulantes, que vengan aquí como voluntarios, ayudaros. Gente de la montaña que no haya visto nunca el mar, también la aceptamos y se lo enseñan, que es una pregunta que nos hacen muy a menudo. La gente piensa que se requiere un título o tener formación náutica, para nada. Aquí lo que queremos es que la gente se acerque a nosotros y conozca de qué va esta historia. Qué bien. Bueno, pues ya sabéis, los seguidores que tenéis ganas de navegar, si queréis hacerlo en un barco clásico tradicional. fundacionnaovictoria.org, ahí pueden presentarse al voluntariado. Ahora, ¿qué te pones fuerte? Porque yo os he visto subir las vergas. Ya te digo, las vergas, la siguiente verga que nos toque fabricar vamos a intentar que sean de fibra de carbono. Sí, ¿no? Porque, mira, solo esta de la mayor son 1.800 kilos. 1.800. La subimos entre amantillos y trizas entre 10 o 12 personas. Polines. Y yo creo que otros 12 no nos vendrían mal, ¿no? No nos vendrían mal. Sí, es de las cosas más sacrificadas. La maniobra de la mayor solo podemos estar 30, 40 minutos con ella a veces peleando. Dependiendo de las condiciones de navegación también. Madre mía, Hay días más fáciles que otros. Muy bien. Bueno, y el plan ahora, vais a navegar mañana hacia la península, ¿no? Mañana iremos hacia el Mediterráneo, calculamos 6-7 días de navegación. Por ahí no tengo clara la ruta, creo que vamos a hacer Málaga, Almería, Alicante y tal. No sé si pisaremos las Baleares. Luego volveremos aquí más o menos en las fechas de la ARC, pero creo que cruzaremos antes que ellos. Saldremos después para Puerto Rico y ya haremos Estados Unidos y Canadá. Pues tenéis planeado el mismo itinerario que quiero hacer yo, así Pues, que a ver si podemos coincidir de nuevo. A ver si estamos en algún puerto abarroados. Claro que sí, y poder colaborar de nuevo. Seguro que sí, me gustaría. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo, que tengáis buena prueba mañana. Buena prueba. Y nos vemos pronto. Venga, gracias a todos. Gracias. Bueno, estamos en la nao Santa María y aquí podemos ver el sistema de gobierno. Como veis, es una caña que acciona el timón, como en los barcos de vela ligera o en los barcos cruceros pequeños. Y para poder mover la caña, en vez de tirar de ella directamente, tenemos esta barra que se llama pinzote. Está articulada aquí, con esta rótula, y entonces desde arriba, empujándolo a un lado o a otro, conseguimos accionar el mecanismo y que se mueva la caña del timón y con eso poder maniobrar el barco. Ahora subiremos arriba y podréis ver cómo se articula. ¿Veis cómo se está moviendo? Pues ahora lo veremos desde arriba. Bueno, ya estamos en la cubierta y aquí podéis ver cómo accionamos el pinzote
y con eso estamos moviendo la caña del timón y podemos maniobrar el barco. ¿Os imagináis que, claro, es tan grande para que cuando veía muy mal tiempo, pues entre varias personas pudieran gobernar el barco? Aquí, como estamos en el puerto y con el barco parado, pues es muy fácil, pero cuando el barco llega a velocidad y hay mala mar, pues imaginaros, ¿no?, el esfuerzo que hay que hacer. Bueno, y aquí estamos en la mesa de cartas del capitán. Aquí él tenía sus libros de navegación, el diario de a bordo, y justo detrás mío es donde tenía sus aposentos. Aquí tenía su cama y guardaba sus enseres personales. Y desde aquí él podía controlar el barco y ver todas las maniobras y las velas. Ok, entonces esa era como una visión nada más para que pudiéramos identificar la diferencia entre una carabela y una nao, ¿verdad? Que fueron las herramientas que emplearon ellos para poder llegar a estas tierras americanas. Y son detallitos que a veces uno no le da como tanta importancia, pero si no hubiera sido por estas herramientas, no hubieran llegado. Es decir, vemos en la historia que después lo que va aconteciendo, ¿no? La inundación y toda la cuestión que se van a naufragar, pero por lo menos en esta época, saber de que iban bien preparados. Ahora, los espacios que tenían era para llevar todo lo que encontraban. ¿De dónde se llevaron las cosas que eran de minerales y un montón de cosas? Este tipo de herramientas, este tipo de instrumentos. Ven ustedes. Ahora, el primer encuentro, ¿cómo se dio? 2 meses después, ojo, 2 meses después, el 12 de octubre de 1492, Colón arribó a una isla que creyó ser de Asia, a la que los nativos denominaban Guanaíní, y que actualmente pertenece a las Bahamas. En este primer viaje, los españoles también llegaron a la República Dominicana. Ojo, llegaron a la República Dominicana, que bautizaron como la Hispaniola, y a Cuba también llegaron, que llamaron Juana. Colón llamó a las personas que encontró en esta isla de Guanaíní como indios, porque creía que había llegado a la India. Entonces, ahí nosotros identificamos cómo ya va entrando en comunión, ¿verdad? Ya va teniendo, no tanta comunión, sino que ya va teniendo ese encuentro con los nativos. Solo que en el caso de él creía que que eran las Indias, por eso le denominó a los que estaban ahí como indios. Esa fue la llegada de Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492 con las banderas del imperio, ¿verdad? Como tal, de los reyes, en nombre de los reyes españoles, para indicar de que esa era propiedad de ellos, ya les pertenecía a ellos. Por eso habla de colonizar, y lo que decía al inicio, más que colonizar, le denomina como una invasión, prácticamente, porque es creerse dueño de algo que nunca han sido dueños de nada. Y entonces llegar así de un solo. Segundo viaje. Les digo, voy muy rapidito, no voy a entrar en detalle. Segundo viaje. Ese mismo año, en septiembre, los reyes financiaron un segundo viaje, ahora como una expedición de exploración, como ya se dieron cuenta que habían riquezas, que habían un montón de minerales, que había un montón de cuestiones ahí, que habían personas también que ya habitaban, que eran indígenas o aborígenes, como dicen ellos. Entonces, ya iba con otra connotación, con otra idea, porque primero era por las especies, recuerden, por las famosas especies, ¿no? Pero en este sentido ya no van por eso, sino que van a explorar, ahora van a ir a conocer. ¿Para qué va a conocer usted algo? ¿Para qué conocemos? ¿Para qué conocen un lugar usted? ¿O para qué quieren ir a conocer un lugar? Para saber qué es lo que hay ahí, ¿cierto? Saber qué hay, porque una cosa es que me cuenten y otra cosa es que yo lo vea. Yo quiero ir a Islas de la Bahía. Sí, vieras qué bonito es allí. Vieras qué excelente. Ah, sí. Algún día iré. Porque no quiero que me cuenten. Quiero verlo. Entonces, en este caso, los reyes le dicen, bueno, perfecto. Nosotros queremos ver qué más hay allí. Entonces, se arma otra segunda expedición para ir a ver qué es lo que más se puede encontrar y que va a favorecer a la corona española. Bueno, una expedición de exploración y conquista de gran escala con 17 naves. Ya no iban 3. Ahora son 17 naves.
y 1.500 hombres. Y los nuevos territorios que exploró fueron Puerto Rico y Jamaica. Estos fueron los dos nuevos lugares en la segunda expedición. Puerto Rico, ¿okay? Las islas caribeñas, y Jamaica. Vamos a ver entonces qué fue lo que pasó. Igual, el video es muy cortito. El 25 de septiembre de 1493, zarpó del puerto de Cádiz, España, Cristóbal Colón, para iniciar su segundo viaje al Nuevo Mundo. El fin de esta expedición fue comenzar la colonización española de América y pacificar a los indígenas. Durante su travesía, descubrió diversas islas, entre ellas las de Jamaica y Puerto Rico. Eso es todo. Miren, esperen. Ya quieren mandar. Es que solamente para ver algunos datos que son importantes. ¿Cuáles son los nuevos lugares de descubrimiento? Jamaica y Puerto Rico. Cuando ustedes vayan a Jamaica o vayan a Puerto Rico, ¿verdad? Y entonces van a ver que por aquí, y después el segundo viaje de Cristóbal Colón. Y estoy participando de la historia, va a decir usted. Bueno, tercer viaje. En mayo de 1498, realizó un tercer viaje en donde llegó a Trinidad y Tobago y a la costa de Venezuela. Este se fue más para el sur. Si ven cómo va poco a poco, va descubriendo nuevos territorios. Entonces, es interesante. Y él le va colocando los nombres. Es él que le va colocando los nombres. Vamos a ver, este también es muy cortito. Tercer viaje. Hola, buenos días y bienvenidos a un nuevo videoprograma. Y hoy vamos a hablaros sobre el tercer viaje de Colón a las Américas. Antes de empezar, me gustaría deciros que si os gusta el videoprograma, podéis suscribiros al canal y también podéis compartir el vídeo. Ya sabéis que compartiendo este tipo de vídeos, estamos compartiendo cultura y conocimiento. Y bien, el 30 de mayo de 1498 se inicia el tercer viaje de Cristóbal Colón a América. Partió del puerto de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, capitaneando 8 barcos, que fueron el Santa Cruz, Santa Clara, la Castilla, la Gorda, la Rábida, Santa María de Guía, la Gasa y la Baqueña, con una tripulación de 226 personas y llevando consigo a Bartolomé de las Casas, quien después proporcionaría parte de las transcripciones de los diarios de Colón. Cristóbal Colón, en su tercer viaje, llevó su flota a la isla portuguesa de Porto Santo, tierra natal de su esposa. Después navegaron hacia Madeira y pasó algún tiempo allí con el capitán portugués João Gonçalves, antes de navegar a las Islas Canarias y Cabo Verde. Colón desembarcó en la costa sur de la isla de Trinidad el 31 de julio. Del 4 al 12 de agosto exploraron el Golfo de Paria, que separa Trinidad de Venezuela, explorando el territorio continental de Sudamérica, incluyendo el río Orinoco. También navegaron por las islas de Chacachare y Margarita, y renombró Tobago como Bella Forma y Granada como Concepción. Inicialmente describió las tierras como pertenecientes a un continente desconocido para los europeos, pero luego se retrajo y dijo que pertenecían a Asia. De regreso a Santo Domingo, Cristóbal Colón tuvo que tratar con los colonos descontentos, después de haber sido engañados supuestamente por Colón acerca de las riquezas que supuestamente
abundaban en el Nuevo Mundo. Los indígenas se encontraban diezmados por las enfermedades y por el trabajo forzado. Por eso se rebelaron en contra de los españoles por los maltratos y su afán de esclavizarlos. Los reyes católicos, asesorados por los veteranos de los disturbios en las islas, envió a Francisco de Bobadilla en 1500 con una flota de 3 naves y el título de gobernador para poner orden en la Española, donde sus habitantes estaban descontentos con la familia de Colón. Los disturbios provocaron que arrestaran a Colón y a sus hermanos, embarcándolos de vuelta a España. A su llegada, Cristóbal Colón es liberado por Isabel la Católica, pero tuvo que abandonar sus títulos, el título de virrey de las tierras descubiertas, siendo su prestigio menguado. En septiembre de 1501, 8 meses después, en lugar de enviar a Colón a la Española, con sus fueros restituidos, ordenan la destitución de Bobadilla, nombrando en su lugar, con el título de gobernador, a don Nicolás Obando. Y bien, lo dejamos aquí. Esperamos que os haya gustado el videoprograma. Ok, miren ustedes, ahí le fue serio, porque ahí le encarcelaron. Es que se sintieron traicionados, se sintieron de que la expedición como que no tuvo el resultado que esperaban. Entonces, claro, se sintieron engañados y eso es lo que lo llevó a final, porque lo metieron a la cárcel. Entonces, claro, lo van a liberar mucho después. Pero la expedición como tal, el resultado, ¿verdad? Que lo que se esperaban, por lo que iban las personas que la acompañaban, no fue exactamente lo que tenían en mente. Por eso se le complicó a él y lo que provocó fue que perdieran los privilegios que tenían, los nombramientos, los perdió. Pero bueno, ya casi el señor, para llegar a una etapa más avanzadita, vuelve otra vez a retomarse esa cuestión de los viajes. Cuarto viaje. A ver, alguien que está en Zoom que me lo lea, por favor. Cuarto viaje, que lo lea. ¿Alguien de Zoom? A ver, cualquiera que esté en Zoom, que lo lea. A ver. Cuarto viaje. El cuarto y el último viaje de Colón se proyectó en mayo de 1502, en el cual llega finalmente a tierra continental centroamericana. Primero arribó a la isla que los indígenas llamaban Bonacá, Guanaja, en las islas de la bahía de Honduras, y luego arribó a las costas continental hondureña, a un sitio que denominaron como Punta Casinas, en las cercanías de Trujillo, que con los años se convirtió en la primera capital de Honduras y a su vez reconoció la costa atlántida de Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Ok, bien. Aquí sí podemos decir que fue cuando ya llegó directamente a Honduras. Miren ustedes, interesante, ¿no? 500 años se celebraron hace unos cuantos años atrás de la llegada de Cristóbal Colón a Honduras. De manera particular, ahí en Punta Casinas. ¿Verdad? Ahí fue donde se celebraron los 500 años. Se hizo un acontecimiento bastante interesante, bastante bonito a nivel de todo Honduras para celebrar la llegada. Y cómo se empezó a descubrir estas tierras hondureñas también. Eso es interesantísimo, ¿no? Ahí en Trujillo. E incluso cuando uno va a Trujillo se da cuenta el mar como es. El mar, pues hasta cierta medida, ¿verdad? Es bastante, bueno, si son las meras cosas de Trujillo, las que están ahí cerquita, muy cristalinas, súper cristalinas. Incluso usted se puede meter bastante, y a usted no le pasa de la rodilla el agua. Y se puede meter bastante. Y el agua es transparente. No sé si todas las playas, ¿verdad? Pero por lo menos en las que yo fui, sí, súper cristalina, es transparente el agua. Y usted se ve, hasta medita, ¿verdad? Porque usted no me entiende, ahora que van a quedar tapados. Y no, usted va y no le pasa la rodilla. Son aguas bien masitas y súper claritas, bien claritas.
Así que hace una calor, es el diablo ahí. Pero ir a bañar es bueno, y es muy bueno. Ahora, entonces, en este sector de Honduras, bueno, ahí tenemos cuando llegaron ellos. Explorar, reconocer y conquistar. Aquí la cuestión cambia. Vamos a ver, distinguido, lea la última, el último. Es importante resaltar que en la primera fase de la cuando la llegada americana, los invasores tenían como opción fundamental explorar y conocer los nuevos territorios, aunque ya se caminan los primeros pasos para conquistar y colonizar los primeros espacios del Caribe, como la Hispaniola, República Dominicana y Haití, y la Juana, Cuba. Ok, entonces, esto es lo que estamos viendo. Se vean ustedes en el mapa, ahí está, ¿no? Es que lo que quería primero era explorar, pero es que a la hora de ver todo lo que había, la idea cambió. La idea cambió. La idea era adueñarse de las tierras. Eso es lo que quería. Como información nada más, que lo dejo ahí, pero no lo coloqué así, como información. Además de Colón, ojo, y aparte de los vikingos, que habíamos hablado, además de Colón, en esta primera fase de la invasión europea, otros exploradores partieron después de él a encontrar nuevas tierras para explotar y anexar a la corona española o a la portuguesa. Por eso tenemos, ¿verdad?, el caso de algunos países que no hablan español o castellano, sino que se habla portugués, porque como no fue el único que quiso ir a explorar y a conquistar, sino que hubo otras personas también. Algunos de los viajes más célebres fueron los de Américo Vespucio, por eso el nombre de América, ¿no? Alonso de Ojeda y Juan de la Cosa, que navegaron y exploraron la costa de Venezuela en el año 1499. ¿Cuándo llegó acá? 1400 Colón. 1492. Y en este dice 1499. Fueron años después, pero llegaron. El de Pedro Álvarez del Cabral, que tomó posesión de la costa de Brasil, ¿ok?, al nombre de la corona portuguesa en 1500. El de Juan Ponce de León de Florida, a la Florida, Estados Unidos. 1508, el de Vasco Núñez de Balboa a Panamá para encontrar el Océano Pacífico en 1503. Y el de Juan Díaz de Solís, el Río de la Plata, Argentina y Uruguay. Y en 1516, y por supuesto las expediciones y conquistas de Hernán Cortés, ya más conocido para nosotros, a México en 1519 y Francisco Pizarro al Perú en 1532. Eso solamente como una información para que nos demos cuenta de que después de Cristóbal Colón hubo otras personas que hicieron expediciones para salir a conquistar, uno para la corona española y otro para la portuguesa. Entonces son versiones diferentes, por eso nos damos cuenta de que en algunos países la lengua no es la misma. La lengua no es la misma, pero se debe a eso. En resumen, podemos afirmar que la verdadera causa de los viajes de exploración y descubrimiento, entre comillas, explorar y descubrir, que realizaron los europeos desde finales del siglo XV fue la búsqueda de especias y metales preciosos, así como otras materias primas que ellos querían destinar para el desarrollo del incipiente modo de producción capitalista que ya se vivía en Europa. Recuerden, el famoso capitalismo. De modo de producción capitalista que se estaba gestando en los tiempos de Europa. Claro, muchas de estas riquezas sirvieron a la corona en ese momento, más que después estaban en decadencia, no estaba bien la situación, porque todo estaba muy mal, muy mal. Después va a salir la otra famosa, la famosa guerra de la famosa Revolución Francesa, por ejemplo, ¿no? Hay varios acontecimientos que se van suscitando, que se fueron dando. Pero estas riquezas que se llevaron de acá, de nuestros países, de nuestro territorio americano, sirvieron para alimentar lo que estaba suscitándose allá. Sí, prácticamente este fue como un banco. Así, como un banco servimos. En ese momento venían a sacar para poder utilizar allá. A sacar, a llevarse para poder utilizar o emplearlo allá, ante la situación de decadencia que estaba pasando en ese momento histórico. Bueno, hasta ahí la clase. Creo que tenía, como les digo, son dos, pero solo tomé una porque la otra era bastante igual que de larga de lo que acabamos de ver ahorita, entonces sería muy pesado para poder abordar tantas cosas al mismo tiempo. Entonces mejor me quedé solo con esta primera parte para que se asimile más, ¿ok? Pero si se ven ustedes, son datos bien interesantes,
Algunas cosas las manejamos, algunas otras a lo mejor no. Pero que el recorrido de la colonización se fue dando, sí se fue dando. En la próxima clase vamos a seguir viendo más todavía de la colonización, solo que con otros aspectos, ¿verdad? Algunos vamos a retomar un poquito, pero hay otros que vamos a ir ampliando más, pero que nos va a ir arrojando datos interesantísimos. Qué bueno que nosotros los conozcamos, ¿verdad? Que se recuerden después, no sé, ¿verdad? Pero por lo menos que los conozcan ahorita en clase. La idea es que se queden con lo más importante, con lo más relevante. ¿Por qué? Porque es parte de la cultura general también, parte de cultura. Saber y conocer un poquito de historia de nuestro país, pero también que nuestro país está relacionado con otros países. Listo. Bueno, ahora, la tarea. Esta tarea es bastante particular, fíjense, porque se llama pair to pair. Pair to pair. Este pair to pair es entre pares. Entre pares. Entre pares. ¿Qué significa? Que aquí el trabajo lo van a elaborar todos, pero va a ser un estudio que van a realizar cada grupito. Lo voy a leer. A cada equipo se le entregará una cantidad de páginas del texto para analizar y resumir. O sea, lo que yo ya dije, esto son diapositivas, pero está el texto como tal. Ustedes lo tienen en el campus virtual, ¿ok? Entonces, de ahí, solo que no traje la distribución porque se me olvidó. Así se me escapó. Entonces, yo voy a elaborar, distribuir las páginas en 4 equipos. Se los voy a compartir por el grupo de WhatsApp para que ustedes sepan qué página les toca, de qué página a qué página les toca a cada uno, leer, a cada grupo. Entonces, ustedes lo que van a hacer es analizar y resumirlo. No van a transcribir, por favor, es analizarlo y con sus propias palabras, porque fíjense que lastimosamente, no sé si, no creo que no fue de ustedes, pero hubo un grupo que solo me transcribió cosas de internet. Y verá como les dije que no quería cosas de internet, sino que fuera de conocimiento del cerebro de ustedes. Y les puse, y yo reviso todo eso. Yo lo reviso. Y entonces, claro, me puso cosas ahí que dije, esta palabra no la utilicé. No la utilicé. Y después viene otra terminología. Estos términos yo no se los coloqué a ellos porque nos iba a confundir, digamos. Entonces, pero como lo voy a utilizar, entonces empecé a buscar. Ni siquiera le metí el programa de plagio, sino que yo solito me puse a buscar. Les puse ahí el link de cada página donde encontraron, solo pegarme, copiarme y pegarme. Solo copiarme y pegarme. Y de todo, que la presentación, porque le hicieron en Genial. Imagínense todavía. Y le hicieron en Genial, que es menos todavía contenido, que no le pone, no es tanta contenido. Y ahí les coloqué todo este párrafo, o toda esta presentación, el siguiente enlace. Ahí se los coloqué directamente. Y yo solo dije, la gran cantidad de contenido, lo que hubiéramos visto. Y yo, no creo que no fue en esta clase. Pero solo hicieron de todo. Mire, era bastantito, y de todo lo que tiene solo era como un párrafo o párrafo y medio que era de ellos. No, si tenía ni párrafo, tal vez un párrafo de ellos. De ahí todo fue corte y pegue de internet. Yo digo, puchica, universitario todavía. Bueno, si potes de colegio hasta les pasa, pero universitario. Y estaba explicándole de que no quería cosas de internet, sino que lo hicieran con sus propias palabras, que lo leyeran, que lo analizaran y que después no fueran a transcribir. Porque si yo quisiera transcribir, ya no tengo el libro. ¿Por qué quiero transcribir otra vez? Yo lo que quiero ver es lo que aprendió el estudiante, lo que asimila. Porque si me pongo a pedir que me transcriban, que transcribir solo de corte y pegue. No tiene chiste, no tiene gracia. Bueno, porque eso es fácil. Y más si está en PDF. Va iluminando, va sombreando y ella sobre la control C, control B. Ya, lo copié y lo pego. Eso es lo más muerto que puede hacer. Hasta si potes de escuela lo hacen ahora. Solitos lo hacen. Pero en educación superior no. En educación superior, que son ustedes, son de pregrado, para una licenciatura, algunos para una ingeniería. Imagínense estar haciendo eso. Obviamente no le tiene punto. Y ahí le escribí. Este trabajo no es válido, sino que no iba a ser aceptado porque no reunía los requisitos de las rúbricas, no tenía las rúbricas como yo lo había pedido. Entonces, no. Entonces lo invito para ustedes, analizar y resumirlo, pero con sus propias palabras, es decir, con su conocimiento, con lo que ustedes interpretan. No creo que no puedan hacer algo así, pues. Si pueden, si están en la universidad, porque tienen la capacidad y tienen el potencial para hacer eso y para hacer mucho más todavía. Para que yo confío mucho en el estudiante.
El equipo hará un resumen de 2 a 3 páginas. Ojo, cada equipo va a hacer un resumen de 2 a 3 páginas explicándolo con sus propias palabras. Luego, compartirán el resumen con otro equipo. Entonces, si este es un equipo, este es otro equipo y este es otro equipo, entonces ustedes van a leer, van a resumir, van a hacer con sus propias palabras y se van a compartir eso a este equipo. Yo les voy a designar también ahí, les voy a explicar a qué equipo les va a corresponder entregarle. ¿Ok? Quiero decir, grupo 1 entrega al equipo 3. Equipo 3 entrega al equipo 2. Equipo 2 entrega al equipo 4. Equipo 4 entrega al equipo 1. ¿Ok? Entonces yo les voy a decir a quién le van a designar ustedes, a quién le van a mandar el trabajo. Y ahí le van a colocar ustedes arriba. Y ojalá que estén escribiendo. Después me están de preguntar lo mismo. No escriben. Entonces, en el título le van a escribir ustedes ahí grupo 4, subgrupo, grupo 4. Entonces, ¿a quién va dirigido? Entonces, dirigido al grupo. Vamos a poner grupo X al grupo Y. Grupo X al grupo Y. El grupo X hizo el resumen y va dirigido para el grupo Y. ¿Ok? Entonces, luego compartirán el resumen con otro equipo y este les formulará 3 preguntas para que puedan responderlas. O sea que el grupo Y le va a hacer 3 preguntitas a ustedes y se les va a decir 3 preguntas. Se van a responder. Ahora, para que puedan responder, una vez que las hayan respondido, devolverán el material con las preguntas contestadas y el grupo les otorgará un puntaje entre 1 a 10%, según la calidad de las respuestas que hayan dado. ¿Ok? Es decir, que ustedes cuando ya hayan contestado las preguntitas, ven, aquí también ya las contestaron. Revisen. Entonces, según la calidad de respuestas que hayan dado, según la calidad de respuesta que hayan dado, así el equipo les va a otorgar un puntaje. El puntaje no lo voy a dar yo. El puntaje se lo van a dar ustedes mismos, según la calidad de la respuesta que hayan dado. Pero no es de que qué bonito estuvo, o que feíto, o que poquito estuvo, o que montón. ¿No? Ahí están los parámetros. Para evaluar, el equipo evaluador, cuando le toque evaluar, respuestas acorde a las preguntas, 3 puntos. Redacción, que esté bien redactado, 2 puntos. Claridad en la respuesta, que sean obvias, preguntas, respuestas, o sea, que sean bien claras, esos son 2 puntos. Que no hayan errores ortográficos. Si hay errores ortográficos, -1. Y si hay muchos errores, nada. Si fallan muchos errores, 0. Entrega en tiempo y forma, es decir, el tiempo que ustedes van a designarle para cuándo. ¿Para cuándo va a ser esto? Entonces, debe ser entregado en tiempo y forma. Por lo general, yo siempre dejo un día antes de la clase. Debe estar entregado. Pero como en este caso ustedes van a regresar, deben de ser por lo menos unos 2 días antes para que se puedan otorgar. Deberán subir sus calificaciones en una hoja de Word en el campus virtual, que ahí les va a quedar así, ahí está asignado trabajo que dice pair to pair, ¿ok? O evaluación entre pares. Ahí van a subir, ustedes van a escribir. Para que se les pueda subir su nota en el cuadro de calificaciones, te van a escribir ustedes. Equipo tal, ¿verdad? Su equipo, como equipo X, que tiene un número suyo. Equipo X evaluó al equipo Y. Eso va a ser ya cuando ustedes ya lo vayan a subir. Ustedes ya le mandaron, usted ya evaluó, entonces ya les colocó la nota. Entonces usted va a escribir el equipo Y. El equipo Y significa no el equipo 1. Equipo Y y los integrantes del equipo, ¿no? Van los listados de los que pertenecen al equipo que evaluó. Y al equipo Y, el listado de los muchachos o de las muchachas que evaluaron. Pero tienen que preguntarle al equipo, denos el listado. Porque este equipo va a decir quiénes trabajaron en responder las preguntas. ¿Ok? O sea, porque no solamente porque esté listado, yo los listados, yo los tengo. Pero hay que ver que participen los demás. ¿Y quiénes son los responsables de decir? Los mismos integrantes del equipo. Entonces, el que no trabaja, no la anoten. No la anoten. Entonces, claro, ustedes van a subir ahí el listado y van a colocar cuánto ustedes le dan de calificación según los parámetros que están aquí. ¿Cuánto usted le va a dar? Le va a dar del 1 a 10. Esa es una técnica que se llama entre pares. Es una técnica bastante interesante porque no depende tanto de mí, sino de que ustedes de manera profesional, ustedes van a evaluar un contenido.
Y entonces, cuando yo voy a descargar después la Word, voy a descargar Word, y entonces lo que yo mire allí, lo que yo le voy a colocar en la sección de calificaciones de cada estudio. ¿De acuerdo? Ahora, pregunto, ¿tienen alguna duda? ¿En algo no se sienten claros para explicar? Porque ahorita estamos presencial o estamos a tiempo de poder dar respuesta o a clarificar algo que no me di a entender bien o algo que no quedó claro. Pero es que no lo entendí porque, mira, acabamos de dar nuestro resumen al grupo X. Sí. Ese grupo X, con nuestro resumen va a ser las preguntas. Sí. Ok, esas preguntas ellos no las van a contestar. Sí, valen las preguntas a ustedes. Ustedes van a contestar. Y después nosotros también. Ya contestadas las preguntas. Y van a evaluar la calidad de preguntas que hicieron. Y La calidad de respuesta. No, ellos ya no tienen que revisar nada. Ellos ya se quedan con nada. Ya revisan. O sea, primero, pasa. Así, pasos. 1, leer. Analizar. Texto. 2, hacer resumen. Resumen. Propias palabras. Propias palabras. Lo decía aquí, pero no era muy bien. Hacer resumen propias palabras. Voy a colocar algo aquí. Hacer resumen propias palabras. Hacer resumen propias palabras. Después sería enviar el resumen. Sí, ¿cuántas? 2 a 3 páginas. 2 a 3 páginas. En el resumen. De 2 a 3 páginas. Enviar el resumen al otro equipo. Al otro equipo. 4. El otro equipo hará 3 preguntas. 3 preguntas. Si le quieren poner otra preguntita, no hay problema. Yo porque no creo que sea. El otro equipo hará 3 preguntas y devolverá y las devolverá. Lo devolverá. Para ser contestada, para ser respondida, para ser respondida. Sí. El equipo responderá. El equipo responderá y enviará el material. Ya serían preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. Y lo último, evaluar. Evaluar, que sería del 1 al 10. Evaluar según las rúbricas. Y ya la ley. Según las rúbricas. ¿Qué? Esos son todos los pasos. Leer, analizar el texto. Hacer el resumen de 2 a 3 páginas con sus propias palabras. Enviar el resumen a un equipo. Aquel equipo va a hacer 3 preguntas y después le va a devolver las preguntas para que usted las pueda responder. Cuando las haya respondido, entonces usted va a regresar al equipo para que las evalúe. Y aquel lo que va a hacer es evaluarlo. Y después lo que va a hacer es subir la calificación. La calificación con los nombres de cada equipo, de ambos equipos. De ambos equipos. En Word o PDF. Como se les haga en Word o PDF.
en el campus virtual. En el campus virtual. Miren, no sé si quedó más claro. ¿Está qué? Ah, ahora sí. Está claro. Te iré tomar fotitos si quieren, porque no, y la mandan a WhatsApp del grupo. Por equipo. Sí, cada resumen debe tener su resumen, sí, 3 páginas. Dos no creo que sean, pero van a salir 3 por lo general, ¿verdad? Porque como uno lo hace con sus propias palabras, como que se expande más. Exactamente. Entonces, por general, en vez de ser poca, más bien después uno tiene que como que acordar el contenido, porque lo va explicando, no va transcribiendo, va explicando. ¿Qué más? Espérenme. Bueno, esto está aquí. Ahora, lo que sí quiero ver... No. Dejemos la fecha para esto. Paso que sería... Entonces, esto sería fecha. Fecha. Hoy es 8. 8. Y 8. La otra semana, miércoles 15. O sea que esto tiene que estar entregado a más tardar el lunes 13. Lunes 13, más tardar el lunes 13. Lunes 13 de febrero. Un día antes de la morir de mis hijos. Qué bonito, para que se vean el siguiente día. ¡Ey! Terminamos. No sé si los que están en Zoom tienen alguna duda. ¿Alguien, no sé si los de que están en Zoom están presenciales? ¿Tienen alguna interrogante, alguna duda? ¿Estamos claros? ¿Estamos bien? Ahí me están preguntando de feliz. Yo todavía les pregunté si tienen alguna duda. Siempre hay un necio, una necia. Ahí me ponen, yo soy uno de los necios, difícil que te una pregunta. No sé, bueno, si no hay más preguntas, si no hay preguntas, yo creo que aquí nos vamos a quedar. Y vamos a entrar a la segunda parte de la otra semana para que continuemos un poquito más acerca de la colonización. ¿Listo? Cheque. Bueno, ¿a todos les pasé lista los que están aquí? Hasta ya, profe. Eli. No me importa, ya me profe. Yo no me enojo. Bueno, lo que mandaron por WhatsApp de que tienen problemas de Comayagua y de La Paz, y hay un problema bien serio con la electricidad en Comayagua y La Paz, porque hubo una explosión. Entonces ellos sí les voy a tomar como válido en el caso de ellos para que no les vaya a afectar. No es porque no entran, no porque no quieran, sino porque no pueden. Bueno, voy a pasar ahorita lista a los que me hicieron falta y a los demás, pues muchas gracias. Nos veremos la próxima semana. Cheque, que les vaya muy bien, pasen bonito. Pórtese mal, pórtese bien. Diga. Cometieron un error. Usted nos dijo ahí en la tarea. Ajá. Que le mandaron que tú no le lista, no se puede abrir el link. Ajá. Y en esta tarea tenemos que. Y usted nos dijo que enviaran el link a WhatsApp, pero un compañero no lo envió el link, sino que lo pidieron. Y los que están haciendo interrogación, sí. Esperen. No lo voy a pasar la lista esta gente. Me están esperando. No, que después vuelve. Ya voy a, porque es que tengo que meterme al campo para ver qué es lo que me están diciendo. A ver. A ver, vaya, lo que hicieron falta de la pasar lista. Pero lo voy a compartir. Ok. A ver, dígame los nombres y la sede. De Danlí, Alejandra Romero. Alejandra Nicole Romero Pérez. ¿Serás? Sí. Ajá. ¿Quién más?
Danlí, Alex Dueña, Danlí. Alex Emmanuel. Sí. Listo, Alex. ¿Quién más? Kimberly Maldonado de Comayagua. Martínez. Sí. Listo. ¿Quién más? Lid, no sé si a mí me pasó lista, tenía problemas con el micrófono de Choluteca, Francisco Espinal. Francisco, no sé si está bien. Sí. Francisco Javier Espinal Ahí está. va quedando. Sí, ¿Está bien? gracias. Checa, ¿alguien más? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Nadie más? Bueno, permítanme. Ok, chequear estas que son de allá. Stephanie, vamos a ver. Stephanie Giselle. Stephanie Giselle. Aquí está. Stephanie Giselle Sosa Pavón. Listo. No sé de quién es este número, no me puse, no puedo, no tengo energía, ¿ves? No me pone el nombre, no sé quién es. Irma, soy de la sede de La Paz. Irma Nicole, aquí la tengo. Angie Martínez. Es la coordinadora del grupo, ya está organizado mi grupo. Angie Martínez. Aquí hay dos Angies. Angie, este cómo me llamo. No siento lo mismo que creen, así conmigo. No, creo que son todos. Ok, estos ya están. Bueno, como no veo que nadie más está llenando el Zoom, cheque, pues entonces todos ya están. Bueno.